Buenos días, mi nombre es Sergio Pasteris, soy profesor titular de la Cátedra de Biología del Instituto de Biología de esta Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, y en la clase de hoy vamos a continuar con el tema de biomembranas, centralizándonos en sistema de endomembranas. Como ustedes saben, las células en el transcurso de la evolución, las células han desarrollado diferentes estrategias que le han permitido aislar y organizar todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en su interior, tanto de síntesis como degradación de biomoléculas. En el caso de los organismos procariotas y eucariotas, existen complejos multiproteicos encargados de estos procesos metabólicos, como por ejemplo la síntesis de ADN, de ARN y de proteínas. En el caso de los eucariotas, todos esos procesos metabólicos, ya sea de síntesis o de degradación y las proteínas encargadas de llevarlos a cabo, se encuentran incluidos en compartimentos rodeados o delimitados por membranas, como se muestra en la célula eucariota que está descrita en la porción izquierda de la diapositiva, que es una célula epitelial intestinal. Fíjense cómo en el interior encontramos compartimentos delimitados por membrana, como ser los endosomas, los peroxisomas, las mitocondrias, el retículo endoplasmático rugoso, la envoltura nuclear. Pero todos estos compartimentos delimitados por membrana no tienen el mismo origen. En el caso de la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los endosomas y los lisosomas, se originaron por invaginación de la membrana plasmática. El esquema de arriba muestra a título hipotético cómo se habría originado la envoltura nuclear. En primera instancia, los ribosomas se encuentran vinculados a la membrana plasmática, al igual que el ADN. A medida que se va produciendo la invaginación, los ribosomas son arrastrados, ¿sí? Fíjense cómo se va formando, ensanchando esta invaginación de la membrana hasta constituir lo que tenemos actualmente, que es una envoltura nuclear con una bicapa lipídica, con una doble bicapa lipídica, perdón, como ustedes ya han visto anteriormente, que se continúa con el retículo endoplasmático rugoso, que en condiciones de biosíntesis presenta ribosomas asociados. O sea que todas estas estructuras, todos estos componentes, lo vamos a denominar componentes del sistema de endomembranas, y se originan a partir de invaginación de la membrana plasmática. Pero otros componentes que no se incluyen dentro del sistema de endomembranas, como los cloroplastos y las mitocondrias, tienen otro origen. En el caso de las mitocondrias, por ejemplo, vamos a tomar solamente el caso de las mitocondrias, estas constituyeron células procariotas aeróbicas, ¿sí? Que fueron endocitadas por una célula eucariota anaerobia, una célula eucariota ancestral anaerobia. Entonces, fíjense cómo la mitocondria o célula procariota ancestral mantiene su envoltura, ¿sí? Y además adquiere la envoltura que le otorga la membrana plasmática en el proceso de endocitosis. Entonces acá tenemos ya la célula actual con las mitocondrias. Entonces, ¿por qué se transforma en una célula de anaeróbica a aeróbica? Porque las mitocondrias van a hacer el proceso de respiración celular para otorgarle ATP a la célula y utilizar oxígeno como último aceptor de electrones. La otra característica, tanto de las mitocondrias como de los cloroplastos, es que tienen un genoma propio, con lo cual son organoides autoduplicables. Por lo tanto, estas estructuras, entre otras, no pertenecen al sistema de endomembranas. Entonces, muchas de las membranas de las células eucariotas son parte del sistema de endomembranas, como vimos en la diapositiva anterior, la gran mayoría, excepto las mitocondrias, los cloroplastos, los ribosomas, los peroxisomas que no constituyen parte del sistema endomembrana. Entonces, aquellos que forman parte del sistema endomembrana cumplen funciones específicas, como ser la síntesis de proteínas y el transporte de la misma, ya sea al espacio intracelular o al espacio extracelular, ¿sí?
participan en la síntesis de lípidos y en el movimiento de los mismos a través de los diferentes componentes de estos sistemas endomembrana, y algunos de los componentes están destinados a la detoxificación celular. En el esquema se observa cómo la envoltura nuclear se continúa físicamente, hay una continuidad física con el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Casi todos los sistemas, componentes del sistema endomembrana se encuentran interrelacionados entre sí. En este caso por continuidad física, o puede ser por transferencia de segmentos también, como es el caso de la vesiculización que ocurre entre componentes del retículo y el aparato de Golgi, como se observa en el sector más inferior de la diapositiva, del esquema de la diapositiva, perdón. Si bien todas estas membranas se encuentran vinculadas por los mecanismos que describimos anteriormente, que están resaltados en rojo, cada una de estas estructuras cumple una función, tiene una estructura particular y cumple una función específica. Y además, su estructura no se mantiene durante toda la vida de la célula, sino que va cambiando, porque constantemente se están intercambiando segmentos por los mecanismos antes descritos. Entonces, los componentes del sistema de membrana son la envoltura nuclear, que como ustedes vieron ya es un sistema de doble membrana. La porción más externa se continúa con el retículo endoplasmático rugoso, que es el otro componente del sistema endomembrana, que asociado en la porción externa vemos puntos negros vinculados al mismo, que representan los ribosomas. Fíjense, en el sector izquierdo se encuentra el retículo endoplasmático liso, también vinculado con el retículo endoplasmático rugoso. Luego el otro componente del sistema de membrana, que es el Golgi, que se vincula con el retículo por medio de vesículas, como podemos observar aquí. Y finalmente encontramos los otros dos componentes del sistema de membrana, que son los endosomas y los lisosomas. Importante es destacar que cada uno de estos componentes tiene compartimentos perfectamente delimitados y cada uno de ellos cumple una función específica. El retículo endoplasmático es el orgánulo más grande y más extenso que presentan todas las células eucariotas. Como pueden observar en la fotografía al microscopio electrónico de transmisión de la izquierda, el retículo endoplasmático se organiza como una red laberíntica de membranas que pueden estar constituidas por tubos o por sacos aplanados o cisternas que van desde el núcleo, ¿sí? Y en algunos de los casos pueden llegar a tocar la membrana plasmática. Eso es muy común en muchas células, ¿no? Que lleguen hasta la membrana plasmática inclusive. Este retículo endoplasmático, en el caso de una de las variedades, independientemente del tipo de retículo, se caracteriza por presentar una membrana que delimita la porción citosólica de la porción luminal o espacio cisternal. En el caso del esquema de la izquierda se observa lo que sería el retículo endoplasmático rugoso, que, como habíamos dicho anteriormente, se interrelaciona con la membrana, con la envoltura nuclear, especialmente con con la membrana externa, ¿sí? Y fíjense cómo se delimita el espacio cisternal, ¿sí?, del espacio citosólico. Fíjense cómo esta red intrincada de estructuras membranosas interconectadas entre sí se encuentran presentes tanto en células vegetales como en células animales, como los muestran las diapositivas vistas al microscopio electrónico de transmisión. La otra fotografía, microfotografía, también al microscopio electrónico de transmisión, denota lo que les decía anteriormente, como la envoltura, esta red intrincada de retículo endoplasmático nace prácticamente en la envoltura nuclear y puede extenderse hasta la periferia de la célula. También observamos, ¿sí?, otras estructuras, en este caso son mitocondrias.
inmersas en esa red laberíntica de retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático presenta dos regiones, ¿sí?, que si bien están, digamos, interconectadas o vinculadas, como decíamos anteriormente, presentan una estructura y una función diferente. Y esas regiones son el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Fíjense cómo el retículo endoplasmático liso presenta una serie de sacos aplanados, anastomosados, ¿sí?, mientras que el retículo endoplasmático rugoso se caracteriza principalmente porque en condiciones de síntesis de proteína presenta, como decíamos anteriormente, ribosomas asociados a la cara citosólica. Con respecto al retículo endoplasmático liso, dijimos hace un momento que se caracteriza por estar constituido por un sistema de túbulos anastomosados, como se observa en esa diapositiva o en esa fotografía al microscopio electrónico. Y presenta funciones específicas, como ser la síntesis de fosfolípidos, glicolípidos y esteroides, participar en la detoxificación celular, actuar como reservorio de calcio y presenta, en el caso de las células hepáticas únicamente, una proteína integral de membrana que tiene actividad glucosa 6-fosfatasa. Y me voy a detener un poquitito en este último punto. Como ustedes saben, el hígado y en particular los hepatocitos actúan como reservorio de glucosa bajo la forma de glucógeno. Cuando las células hepáticas reciben una señal externa que hay déficit de glucosa en el organismo, se activa la degradación del glucógeno. Pero ¿qué sucede? El citosol del hepatocito inmediatamente fosforila esa glucosa para evitar que la misma escape del hepatocito. Entonces no se podría liberar al exterior para ser utilizada. Entonces ahí interviene esta glucosa 6-fosfatasa, utilizando como sustrato la glucosa 6-fosfato generada y desfosforilándola y proveyendo glucosa para que sea eliminada al torrente circulatorio y dirigirse hacia las células del organismo que la requieran para ser utilizada como fuente de energía. Bueno, como dijimos anteriormente, una de las funciones del retículo endoplasmático es la síntesis de fosfolípidos. En el esquema de la izquierda se muestra solamente las porciones de la hemicapa de la membrana del retículo endoplasmático liso que mira a la cara citosólica. ¿Por qué? Porque es justamente en esta hemicapa en donde se va a llevar a cabo la síntesis de los fosfolípidos. Fíjense que para la síntesis de fosfolípidos se requieren compuestos que se encuentran presentes en el citosol, como ser el glicerol 3-fosfato y los ácidos grasos, ¿sí?, unidos a coenzima A. Entonces, en primera instancia, va a actuar una enzima asociada a esa hemicapa, que es la aciltransferasa, generando el ácido fosfatídico que inmediatamente es insertado en esta hemicapa. Posteriormente va a actuar una fosfatasa, liberando fosfato y generando el diacilglicerol. Y aquí participa otro componente presente en el citosol, que es la cistidina difosfato, que actúa como un transportador de colina, de etanolamina y de inositol. Entonces, el CDP-colina, por acción de una fosfotransferasa y utilizando el diacilglicerol, va a generar la fosfatidilcolina. En la parte intermedia se ve cómo se genera la fosfatidiletoanolamina a partir de CDP, etanolamina y diacilglicerol, pero no hay una CDP serina, simplemente hay un intercambio entre con etanolamina a partir de fosfatidiletoanolamina para generar fosfatidilcerina. Y para la síntesis de fosfatidilinositol se requiere el CDP inositol y el diacilglicerol, como se observa en la última porción del esquema. Entonces,
Todos esos fosfolípidos, perdón, que se han sintetizado, quedan incorporados en la hemicapa citosólica de esa bicapa lipídica del retículo endoplasmático. Y como pueden ver, en el esquema de la derecha hay una mayor cantidad de fosfolípidos en la porción de la hemicapa citosólica con respecto a la porción que mira a la cara luminal. Y obviamente debe haber un crecimiento equilibrado de ambas bicapas. Entonces ahí participan unas enzimas específicas denominadas flipasas, que son específicas para cada uno de los fosfolípidos sintetizados. Si bien el que más se transporta, el que más se intercambia es la fosfatidilcolina, y esas flipasas van a hacer directamente que se equilibre la carga de fosfolípidos en las dos hemicapas de este retículo. El colesterol y la ceramida también se sintetizan en el retículo endoplasmático liso. Si bien no nos vamos a detener en los procesos, en los mecanismos de la síntesis de estos componentes, sí me gustaría destacar la importancia biológica de los mismos. En el caso del colesterol, es utilizado para la síntesis de hormonas esteroideas, es decir, para la esteroidogénesis. ¿Dónde ocurre esteroidogénesis? En las glándulas suprarrenales, específicamente en la corteza suprarrenal para la síntesis de corticosteroides, sucede en los testículos, las células de Leydig para la síntesis de testosterona, y en los ovarios, en donde se van a sintetizar estrógenos en las células de la teca. Asimismo, el retículo endoplasmático liso sintetiza ceramida, ¿sí?, que es el único fosfolípido de membrana que no utiliza como sustrato glicerol 3-fosfato. Esta ceramida se va a convertir en esfingomielina en el aparato de Golgi, que posteriormente, por el proceso de vesiculización por gemación, va a ser transportada hacia los diferentes sectores de la célula. Sí me gustaría destacar que tanto el colesterol como la esfingomielina son importantes componentes en la formación de los RAF lipídicos o balsas lipídicas, como ustedes estudiaron previamente en la clase de membrana. En esta diapositiva vemos la abundancia del retículo endoplasmático liso en una célula de Leydig que es encargada de la producción de testosterona, ¿sí? Acá tenemos una fotografía al microscopio electrónico de transmisión. Posteriormente, en la porción inferior, en la izquierda, tenemos corte histológico, donde se observan los túbulos seminíferos, ¿sí?, con el epitelio germinativo y el tejido conjuntivo subyacente. En ese tejido conjuntivo subyacente, y por una tensión de hematoxina se pueden observar perfectamente las células de Leydig que presentan un citoplasma netamente acidófilo. Otra de las funciones que cumple el retículo endoplasmático liso es la detoxificación de drogas como alcoholes, barbitúricos y otros xenobióticos. Este proceso lo lleva a cabo principalmente en las células hepáticas. Como pueden observar en la microfotografía, indicado en flechas amarillas, se destaca la abundancia, del retículo endoplasmático liso. También podemos ver retículo endoplasmático rugoso y mitocondrias que van a proveer energía para todos los procesos metabólicos. Es muy abundante el retículo endoplasmático liso en el hígado. ¿Y en qué consiste la detoxificación de este tipo de droga? En transformar nada más que moléculas liposolubles en moléculas hidrosolubles. Estas van a pasar al torrente circulatorio, se van a dirigir al riñón, donde van a ser filtradas y van a ser excretadas a través de la orina. Finalmente, el retículo endoplasmático liso actúa también como reservorio de calcio. Esta función la lleva a cabo para disminuir la concentración citoplasmática de calcio libre. Para ello, la membrana del retículo endoplasmático liso posee lo que ustedes ya han estudiado en la clase de transporte, que son las bombas de calcio,
¿sí? En donde va a incorporar directamente el cation bivalente desde el citosol hacia el retículo endoplasmático liso, es decir, lo secuestra dentro del retículo. Se llama secuestro de calcio. Ahora bien, ese calcio no va a permanecer siempre en el retículo endoplasmático liso, va a depender de la señalización que reciba la célula. Como yo les decía, el calcio puede ser utilizado en la contracción muscular o durante el proceso de fecundación, como van a ver después. Para que el calcio salga del retículo existen canales de calcio que son ligando dependientes, como estudiaron en la clase de transporte. Entonces, una molécula señal, que es como es el caso del inositol trifosfato o IP3, se va a unir al canal de calcio, va a permitir que el mismo se abra y que se libere el calcio secuestrado en el retículo para llevar a cabo la función para la que se lo requiera, como por ejemplo en el caso de la fecundación, permitir que los gránulos corticales se fusionen a la membrana del ovocito y hacer el bloqueo permanente de la polispermia, como van a ver posteriormente en la clase de fecundación.